No solo creo que es importante oponerse a López Obrador en México ahora, sino que por una vez hago un llamamiento a oponerse a López Obrador. Nunca me hice un llamamiento a oponerme al PRI porque todos sabíamos que había que oponerse al PRI, ¿no? No es nada, no era nada como descubrir el hilo negro. Ay, tan buenos que son y ahora descubrimos que son malos. No, todo el tiempo sabíamos que el PRI era finalmente una simulación de democracia que a la larga nos iba a meter en graves problemas y que ejercía el poder de una manera horriblemente autoritaria. Por lo menos desde Ruiz Cortines. A López Mateos le toca ya la represión del movimiento de los electricistas, el movimiento de los médicos. Con Díaz Ordaz nos toca la represión del movimiento popular estudiantil de 1968. Con Echeverría nos toca la represión de 1971. A mí casi no me mató amigos en el 71 por suerte, en el 72 fui a protestar por eso y también nos echó a la policía a caballo. Qué mal se siente uno cuando te tiran los caballos encima y te sientes como si llegan los húsares y tú eres un campesino de a pie. ¿Es donde me meto? Bueno, o sea, no había necesidad de decir hay que oponerse al PRI. Sí, tenían sus seguidores, tenían sus leales, pero los leales eran fundamentalmente leales al PRI por cuestiones de que les convenía. Eran sobre todo los trabajadores al servicio del Estado, a los cuales se les dieron enormes canonjías a lo largo de la historia, profesores, trabajadores petroleros, trabajadores de oficinas, trabajadores incluso tenían su propia seguridad social, tienen su propia seguridad social, que es el ISSSTE, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, que tenían mejor atención médica que el resto de la población que estaba en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, estas huestes privilegiadas evidentemente eran leales, pero eran leales más que nada por interés crematístico, por dinero, porque les convenía. Pero en ese momento yo creo que es importante ponerse al observador, sobre todo la gente que es de izquierda. He tenido la sensación, yo ya he hecho varios vídeos y voy a hacer, mañana estrenamos uno tremendo sobre el caso de la escasez de medicamentos que se prolonga ya 3 años. Y he hecho vídeos hablando de mi oposición a López Obrador, dejando claro que esto no quiere decir que yo me ponga del lado de la derecha vasta mexicana. No estoy jugando del lado de Diego Fernández de Ceballos, ni lo espere. Traidor, absurdo, despreciable, que es lo que es. Traicionó a Cárdenas en el debate con Zedillo, cosa que ya he contado cuando yo trabajaba en el equipo de Cárdenas. No estoy jugando del lado de la derecha, estoy jugando del lado de la decencia. La izquierda juega del lado de la decencia o deja de ser izquierda, y así lo veo yo. Hay muchas personas, sin embargo, que he sentido yo en los últimos meses en la izquierda mexicana, que cree que está obligada a callar. Cree que si expresa oposición a las políticas o a la falta de políticas de López Obrador, le está haciendo precisamente el juego a la derecha. Se está identificando con la derecha o está defendiendo al PRI, al PAN o al PRD. Y es el tipo de preguntas que me hacen constantemente cuando critico a López Obrador, los que salen los listos, ¿no? Porque ya saben que ser listo es barato. Salen en los comentarios, entonces hubiera sido mejor que ganara el PAN. No, nadie está diciendo eso. Lo mejor hubiera sido que López Obrador cumpliera sus promesas. Entonces estábamos mejor antes. No lo sé, creo que no. Creo que estamos igual de mal, porque son los mismos gobernantes del PRI, del PAN y del PRD. No hay sangre nueva allí. Está Bartlett y está Macedonio. Está la misma gente de antes, simplemente con un trajecito diferente. Ahora dice Morena. Pero no se está defendiendo ni al pasado ni a la oposición de derecha. Y otros, y esto sí lo he visto con mucha claridad, hay gente que tiene mucho miedo de perder amigos. Yo ya perdí muchos amigos, tengo muchos amigos que dejaron de serlo, decidieron dejar de serlo porque yo nunca fui obradorista, y lo importante en la vida es ser obradorista, no estar del lado de la gente, sino estar del lado de Obrador, porque es un honor estar con Obrador, suelen decir, aunque sea una vergüenza ir en contra del pueblo. Bueno, pero yo creo que es urgente que quienes se consideran de izquierda y ven lo que está pasando en México, que no es nada alentador. No puedes tener 90,000 muertos en lo que lleva de gobierno López Obrador y defender que no se ataque con la fuerza del Estado a la delincuencia, sino que se insista en la consigna idiota de abrazos no balazos. Es criminal, es entregar a las fauces de la delincuencia
a una ciudadanía que merece mucho más, que merece algo mucho mejor. Entonces, primero, oponerse a López Obrador es urgente para reducir el daño que sea capaz de hacer. Todavía no cumple 3 años. El desastre es gigantesco. La militarización se ha apoderado del país. Yo lo he dicho ya, si yo estuviera en México quizás no me atrevería a hablar como estoy hablando, porque sé cómo se las están empezando a gastar. Pero creo que es muy importante impedir que López Obrador siga su labor de destrucción y que se le exija que recapacite, que dé marcha atrás y que se ajuste a aquello que él prometió. Porque hay gente que me dice también en los comentarios de los vídeos, pero tú esperas que en 2 años cambiara todo. Yo no espero nada. Él dijo que lo iba a hacer. El que está fallando es él, no yo. Él dijo que su llegada acabaría con la corrupción. Maravilloso. Ya llegó, ya lleva 2 años y medio. La corrupción, bien, gracias, manda saludos. Así que es él quien ha fallado. Y no se le está exigiendo más de lo que prometió y de lo que dijo durante 18 largos años que iba a hacer. Hay que tratar de impedir el daño que puede hacer y hay que tratar de exigirle una y otra vez que retome el camino de la razón. Simple y sencillamente, de la razón y de la decencia. Lo segundo, es importante ponerse al observador porque hay que construir una oposición de izquierda razonable, viable, capaz de gobernar con una honestidad de la que hasta ahora han sido incapaces todos los gobernantes mexicanos y todos los gobiernos mexicanos, porque nada sirve que tú seas honesto si te rodeas de pillos, y crear una opción de izquierda razonable para 2024. Si no, López Obrador va a imponer a su sucesor como el PRI imponía a sus sucesores anteriormente. El famoso dedazo, cuando te hablaba, decía Luis Espota en su libro Palabras Mayores, cuando llamaba el presidente y te decía por teléfono eso que en su boca siempre eran palabras mayores. Las palabras mayores eran: el partido ha tomado la decisión de designarlo a usted su abanderado para las próximas elecciones presidenciales. Que era lo que se llamaba la monarquía hereditaria por la vía del dedo. Señalabas a quién iba a ser el presidente. Y entonces el presidente decidirá si Ebrard o Sheinbaum serán sus delfines, y nos los va a imponer si no hay una opción de izquierda razonable, razonada, capaz de gobernar y capaz de acercarse a la gente y decirle que la han engañado y que no se puede permitir el engaño, y para ello lo principal es la transparencia. Y lo tercero, porque hay que ponerse el observador, mandarle un mensaje a esos posibles sucesores de López, si llegaran a ganar, Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard o quien fuera, que no se les va a permitir actuar impunemente, que la gente puede llamar y debe llamar a cuentas a sus gobernantes como no lo ha hecho hasta ahora. Mucha gente creyó que llamaba a cuentas a sus gobernantes al elegir a Andrés Manuel López Obrador como su presidente. Y López Obrador decidió no perseguir a ninguno de los delincuentes anteriores. Ahora va a ser un referéndum a ver si persigue a los expresidentes. Oye, no, chicos, si hay delitos, la Procuraduría tiene que actuar. Pero no ha actuado en contra de los corruptos, de todos aquellos a los que dijo que iba a encarcelar y todos aquellos a los que les iba a quitar el dinero que le habían robado a la nación. Acusa de corrupción a todo el mundo, pero no emprende causas de corrupción contra nadie. Si no tiene las pruebas es un mentiroso, y si tiene las pruebas y no lo está haciendo, es un cómplice, un encubridor. Y a eso hay que oponerse. No se puede no oponer uno a ese tipo de gobierno, ese gobierno que a todo le sigue echando la culpa a todos los demás, porque dice: nosotros asumimos responsabilidades cuando hacemos mal las cosas, pero como no hemos hecho nada mal, no tenemos que asumir ninguna responsabilidad. Y es lo que le acaba de decir, por cierto, al periodista, a Ramos. Ya le voy a cambiar el nombre, seguramente le voy a poner el nombre de un jugador de fútbol, a Sergio Ramos o algo por el estilo, al periodista de Univisión. Así que creo que es muy importante que la izquierda y la gente que no es militante de la derecha, de Krause y de Diego y del PAN y de Calderón, le haga oposición al López Obrador, dejando claro que es oposición de izquierda, y no por hacerle el juego a los otros, sino precisamente para no hacerle el juego a lo que está mal. Porque aquí el viejo truco de que encubrían, la izquierda mexicana encubría a la Unión Soviética y a Cuba y a las atrocidades que se cometían porque así no le dabas armas al enemigo, al final salió pues como salió, ¿no?
al final el enemigo perdió y tú quedaste como un imbécil que había condonado las atrocidades de Stalin, de Beria, de Fidel Castro, del Che Guevara, de Mao Zedong, de Zhou Enlai, de Deng Xiaoping, de Pol Pot. La izquierda no puede hacer eso, no puede seguir siendo cómplice de los que hacen barbaridades escudados en que soy de los tuyos. No, tú nunca eres de los míos cuando actúas así. ¿Estamos?